Bueno, es un placer y además reconozco que un orgullo estar muy bien acompañada porque estamos aquí, Majo Cascales y yo, dando este cachito de lo que significa el cerebro y la mente. Majo, qué maravilla, ¿eh? Poder hablar de cerebro y mente en algo que muy pocas veces se suele mencionar, ¿verdad? Qué maravilla, sí, para mí también es un placer y estar contigo, con Catalina Hoffman, vamos, la creadora de Neurofitness y creadora de un montón de cosas. Y la verdad que es un placer que podamos unir juntas esa parte de espiritual y esa parte de la ciencia, la neurociencia. Y la verdad que es algo que nos apasiona y un placer aquí hablar de cerebro, mente y esencia. Sí, además darnos la oportunidad, porque yo creo que cuando uno habla de neurociencia, habla de espiritualidad, habla de esencia, habla de alma, habla incluso de emociones, normalmente están como en cajitas separadas, ¿no? Y uno es, pues, o es neurocientífico y trabaja por un lado, o se dedica más al entrenamiento de la mente como tú y la parte espiritual, y unir estas dos fuerzas de la naturaleza, como somos tú y yo, para poder hablar de esto es algo que a mí me da muchísima satisfacción. Una de las cosas que siempre digo, ¿no? Yo, gracias a Dios, creo muchísimo en que tenemos que profundizar más allá, que no es solo, pues como muy bien traigo aquí a mi querido Lucas, no es solo todo lo que es el cerebro per se, el órgano, que a pesar de que no creamos, son 1,2 kg, este es mucho más grande de un órgano humano natural, pero solo son 1,2 kg, esas 86.000 millones de neuronas que lo conforman, ¿cómo puede ir más allá? Y esto es lo que me encanta cuando tú y yo hablamos de esto, Majo, cuando hablamos de cómo podemos diferenciar y vincular el cerebro de la mente. Si quieres, yo voy a dar la explicación de lo que es el cerebro desde la parte de la neurociencia y luego cuando conectemos la mente, ahí nos enseñarás un montón de cosas a todos los que hoy y ahora mismo nos están viendo. Pues fijaros, el cerebro, como os decía, es un órgano chiquitito, aquí lo veis muy grande, pero si vemos las medidas de nuestras cabezas es 1,2 kg, donde hay una conformación de células nerviosas que se llaman las neuronas. Esas neuronas, que aunque no lo creamos, es la base de toda la transmisión de la información, que ahí vamos a ahondar un poquito, porque una cosa es la información que conecta a nivel neuroquímica y sinapsis neuronal y otra cosa es el procesamiento de esa información. Yo voy a basarme en esta primera parte. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Esas 86.000 millones de neuronas. Fijaros solo en el pensamiento de que hay más neuronas en nuestro cerebro que estrellas tiene la Vía Láctea. Es como para quedarte pensando y decir, la magia que ocurre aquí dentro cuando estamos tú y yo hablando, cuando todos nos estáis escuchando, es absolutamente impresionante. Cada neurona es capaz de sinaptar con muchas. ¿Qué significa eso? Que una neurona que tiene sus dendritas, que son como unos bracitos, y luego tiene el tronco que se llama axón, como con unas raíces. Bueno, pues esas raíces buscan a otra neurona sus manos, sus dendritas, para sinaptar. Eso es lo que llamamos las rutas neuronales, ¿vale? Eso es lo que el cerebro hace que esté constantemente a través de energía, muy importante también para la mente, y a través de la neuroquímica, es decir, los neurotransmisores, pues hormonas que todos podemos conocer como el cortisol, como la dopamina, como la adrenalina, como muchas veces la oxitocina. Todas esas comunicaciones son lo que la neurona piensa que el cerebro necesita para poder regir al cuerpo, ¿vale? Yo siempre digo que el cerebro es como el control motor de la conexión de todo lo que es la masa encefálica con nuestro cuerpo. Esa es pura neurociencia. Se hace muchísima sinapsis, 10.000 sinapsis por milisegundo. O sea, imagínate el motor de energía que hay y que se genera y se crea en nuestro cerebro. Y cada área cerebral tiene una función distinta. Y esto también es muy importante porque uno de los grandes descubrimientos y donde yo he profundizado mucho en mi estudio científico del cerebro es que tenemos como tres áreas. Las zonas que trabajamos mucho, que se llaman sanas y activas, las zonas que se pueden degenerar, el propio tejido, que se llaman las zonas justamente posiblemente lesionables, y luego están las zonas que te voy a confesar que son mis favoritas, porque le he puesto un nombre muy especial. Yo las llamo las neuronas Netflix y me dirás, Cata, pero ¿por qué la llamas así? Digo, porque simplemente con el hecho de visualizar, que tú y yo sabemos que es muy importante, tú visualizas una neurona encantada sentadita en un sofá, tomándose su cañita viendo la serie sin parar. Oye, parece un planazo, pero para nuestro cerebro no es tal planazo, porque ahí es donde está lo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro de tener un plan B.
¿Y qué es un plan B? En un momento de estrés, en un momento de bloqueo, en un momento de necesitar refuerzo, esas neuronas, si las hemos activado y entrenado, que si te das cuenta la palabra neurofitness es fitness de las neuronas, es hacer ejercicio Total. con las neuronas. Y eso es justamente lo que yo hago y lo que me arrebata y me apasiona es cómo eso va mucho más allá, que ahora es cuando une con toda la parte de la mente y la esencia. Como estáis viendo, el cerebro, la masa encefálica genera la información, la transmite, la sinapta, pero ¿cómo se procesa? ¿De dónde salen los pensamientos? ¿Cómo vienen esos pensamientos? ¿Cómo trabajas esos pensamientos? Ahí es donde tú, que eres una experta en entrenamiento de mente, nos puede explicar, porque justamente eso es el vínculo. El cerebro y la mente están totalmente unidos para poder procesar todo eso. Así que explícanos qué Sí, nos sí. conlleva la mente por dentro. Bueno, ahí entra la parte más importante y tú has enseñado a Lucas y yo voy a enseñar a mi Lucas, que es el curso de milagros, que es la parte donde yo profundizo con la mirada espiritual, con la mirada del entrenamiento mental, ya que es ahí donde todo se une y donde aparece la parte de, llamémosle alma, llamémosle observador, llamémosle esencia, esa parte que es esa mente ilimitada, que es la que observa y ejecuta toda esa parte mental y que luego el efecto radica en esa parte física donde no hay separación entre lo físico y lo físico. Lo que habla toda la espiritualidad es de esa unidad y por eso la neurociencia y la espiritualidad están totalmente unidos, porque una cosa lleva a la otra y la otra conduce a la otra, ya que al final la causa y el efecto no está separada y cuando también trabajas en la parte física, también generas un efecto en la parte mental. Entonces ahí es donde realmente podemos ver que todo está unido y que lo importante es esa alma, ese observador, esa esencia, que es el gran contenedor de todo lo que estamos procesando dentro. Entonces, lo bueno de todo esto que es que muchas veces para darnos cuenta de esa posibilidad de cambio, pues es muy importante esta parte espiritual, ya que la parte física es un banco de memoria, que ahora nos cuentas tú más sobre esa parte, y desde la memoria uno no puede crear en ese sentido cosas nuevas, sino que tiene que romper esa parte mental conocida para ir a esa parte mental desconocida donde la visión espiritual abre las puertas a la ilimitación, porque la mente es verdad que cuando uno está muy programado de una manera, tiene que romper esos límites para poder acceder a toda esa parte nueva. Entonces, esta unión de la ciencia y la parte espiritual es fantástica porque también da un sostén a algo que parece como tan perdido y tan grande, pero que es verdad que el cuerpo usado como un instrumento de conciencia nos ayuda, nos sirve como un medio, como un instrumento para expandir nuestros propios límites. Y ahí es donde entra esa parte de mirar más allá de lo que uno ve, porque los sentidos a veces nos engañan, ¿verdad, Cata? Absolutamente, y me encanta que digas eso porque fíjate, el cerebro no diferencia la realidad de la ficción, ¿no? Entonces, cuando tú le dices algo, y ahí es donde está la unión de cerebro y mente, el cerebro responde a lo que tú le estás diciendo. Y tú puedes estar dándole el mensaje equivocado. Tú estás, por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos, estás plenamente convencido de que algo no te va a salir o que algo no lo puedes hacer o que entonces tienes ahí tu rueda de pensamiento fijo, negativo y le dices eso y le dices eso. Tu cerebro que interpreta, uff, esto no me va a salir, estamos en peligro y empieza a desarrollar toda la arquitectura. Cortisol, súbete porque estás estresadísimo. Adrenalina, dispárate. Neuronas, no sinaptéis, frenar un poquito. Empiezas a estar creyendo realmente lo que tú estás diciendo y es una realidad. Es decir, tú estás controlando cómo está reaccionando ese cuerpo, justamente esa masa encefálica, ese cerebro frente a una situación. Y ahí es donde viene tanto aprendizaje del que aprendo día a día de ti, Majo, que hay mucho más allá que todo eso. Claro, nosotros generamos entre 60 y 70.000 pensamientos al día. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí, sí. 60 y 70.000 pensamientos. Y ya de base, un 70% de esos pensamientos son negativos. Esto nos viene de serie y un 30% son positivos. Si de serie tenemos solo un 30% de pensamientos positivos y un 70% negativos y encima nosotros le vamos dando un impulso a nuestro cerebro de algo que no es real, ¿qué hace nuestro cerebro? Querérselo todo. Y ahí es donde está el poder de esa mente ilimitada para decir, para allá, Cata, frena un segundo, deja de decirte esas cosas, deja de pensar que es el mundo el que te rodea, el que te hace algo y conecta contigo. Y esa conexión es la que a mí me fascina y yo creo que a toda la gente que nos está viendo le va a encantar conocer. ¿Cómo dirías que es esa conexión contigo, Majo?
Sí, esa conexión, y mira, lo que decías aparte de los pensamientos, esos pensamientos negativos que se repiten, es que de esos 70.000 repetimos un 90% cada día. O sea que si no hay Fíjate. un entrenamiento, es como estar dando vueltas en círculo como una rueda de hámster, ¿sabes? Y ahí es donde la gente dice, pero ¿por qué se me repite lo mismo? ¿Pero por qué me pasa lo mismo? Digo, porque sigues pensando igual, en cierta manera, entonces ahí no hay cambio. Entonces, la conexión con nuestra verdadera esencia, la conexión con la sabiduría que hay en nosotros mismos, pasa por llegar a ese silencio, a ese sentirte a ti mismo y poder cada vez más apagar esa conversación, esa voz que no para de hablar y que cuando no hay un entrenamiento cada vez tiene más ruido, más velocidad, más se enfoca en lo externo, en lo físico. Y ahí es donde uno empieza a quedarse sumergido en los automatismos que uno lleva ya construidos durante muchos años. Entonces, yo siempre veo como que hay dos sistemas de pensamiento, que es el sistema de pensamiento del ego, que es ese justo el que tú hablabas, de lo negativo, de la culpa, del sufrimiento, y luego está el sistema de pensamiento de la paz, de la libertad, que es el que está muy alineado con mi verdadero ser. Entonces, esa conexión con nosotros mismos pasa primero por un desapego del mundo, dejar de mirar la vida de una forma totalmente horizontal, donde creo que lo que siento viene de lo externo, y empezar a tener una mirada mucho más vertical, alineada con lo que soy, usando mi pensamiento y mis emociones para mirar como mi ser mira, para mirar como mi alma mira, porque mi alma mira siempre desde la paz, desde el amor, y nosotros lo que hacemos al no usar nuestra mente de una forma entrenada, lo que hacemos es negar las cualidades que esa mente ilimitada tiene, como es la abundancia, como es la alegría, como es la paz. Y esa voz lo que hace, su función, ese software mental, lo único que hace es negar esas cualidades, porque para eso lo creamos. Es que me Entonces, fascina. con el entrenamiento es como nosotros, al desidentificarnos con lo horizontal, que es todo lo físico, el mundo, el cuerpo, dejar de darle tanto protagonismo y empezar a escuchar mi verdadera voz, que para eso necesito el silencio, que tú hablas mucho del silencio neuronal, pues cuando hay más silencio es cuando yo puedo sentir y cuando empiezo a escuchar esa voz interior que siempre está, es que no desaparece, solo que cuando hay mucho ruido, pues a la voz que le das más volumen, pues es la que más escuchas. Entonces, con tu neurofitness y con la meditación, por ejemplo, pues conseguimos bajar todo eso, que es lo que hace que yo empiece a escucharme a mí, que es la verdadera voz que siempre te va a guiar. Y Buah, me eso sabemos encanta. muchísimo sobre todo eso, Me ¿verdad? encanta, ¿sabes por qué? Porque, fíjate, muchas personas estarán preguntando, bueno, ¿y cómo podemos empezar a hacer esto, no? Porque yo realmente quiero conectar conmigo, yo realmente quiero aprender a parar, ¿no? A de verdad no estar más pendiente del exterior que del interior, que es lo que nos enseñan, parece desde pequeños, ¿no? Sí. Lo que te dicen es lo que tiene que hacer, lo que opinan es lo que es, pero ¿y qué me digo yo a mí misma? ¿Y qué opino yo digo de mí misma? Porque muchas veces, ¿cuántas personas te dicen, no, yo estoy muy sola? Y yo siempre digo, bueno, ¿estás sola? ¿Te sientes sola? ¿O a qué llamas la soledad, no? Porque realmente tienes la mejor compañía que eres tú mismo y eso es la mejor compañía que puedes tener. Nunca jamás vas a estar solo realmente. Puedes estar rodeado de personas y sentirte solo o puedes estar solo porque estás aislado del mundo. Hay muchas maneras. Yo siempre digo, mira, para empezar, lo primero de todo es, vamos a ver cómo activamos de manera conjunta tanto cerebro como mente, ¿vale? Y vamos a ponerles casos prácticos que yo creo que les va a gustar mucho. Bueno, pues por ejemplo, una parte del cerebro que es muy importante trabajar y desarrollar realmente hay dos. Una es la corteza, tiene un palabra, pero yo la suelto, se llama la corteza somatosensorial asociativa. Es como la diadema, ¿vale? Como si yo me señalo esta diadema y en nuestro querido Lucas está señalada aquí, ¿vale? Como esta es la parte de delante de Lucas y esto sería su nuca, ¿vale? Aquí está el cerebelo y aquí está la frente, pues es esta diademita que le pongo a Lucas aquí, que está marcadita además, ¿vale? Bueno, pues esa parte del cerebro es una parte que es la que rige la coordinación del cerebro con el cuerpo, ¿vale? Es decir, el cerebro tiene que estar conectado con el cuerpo y se conecta de muchas maneras. Uno a nivel de la corteza somatosensorial, otro a nivel del corazón mediante una técnica que se llama la coherencia cardíaca, porque las dos secretan, los dos órganos de nuestro cuerpo que secretan oxitocina a la vez es el cerebro y el corazón. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues fíjate, tú lo has dicho de una manera preciosa. Por ejemplo, meditando. Entonces, algo que a mí me encanta, que yo practico muchísimo, que son las meditaciones caminando, ¿no? Ahí es una primera manera monumental de conectar contigo. Es decir, tomando percepción y atención plena.
sintiendo tu cuerpo, viendo a tu cuerpo en movimiento. El cerebro en movimiento retiene mucho más la información, retiene mucho más la memoria. Es muy importante que sepamos esto. Por tanto, yo siempre digo, medita caminando, puede ser, respira y para y escucha el silencio, como dices tú también. Otro es, desarrolla mucho los órganos de los sentidos. Tenemos la gran suerte de tener órganos de nuestros sentidos. Hay algunos que podemos tener más desarrollados, menos, o incluso alguno que podemos tener lesionado, ¿vale? Por lo que fuere. Pero los que tengas, trabájalos. Si tenemos el sentido del tacto, utilicemos el tacto y sintamos, no te digo que a todas horas, todo el rato, pero un día a la semana te centras en eso. Otro día utiliza el gusto, otro el olfato, que el olfato es una maravilla porque es el único órgano del sentido que va directo a la parte subconsciente de nuestro cerebro. Otro la vista, fíjate en las cosas. Llevamos una vida de tantísimo trabajo, estrés, nervios, prisa, que no nos paramos. Pues eso es una cosa, un punto por donde empezar para conectar y tener la percepción de cómo estás, que ahora lo compenetramos y lo compaginamos con cómo te sientes y cómo está tu mente. Pero fíjate si empezamos por ahí y ahora tú nos enseñas cómo conectar con ese pensamiento vertical y ese yo y esa esencia, ya estamos haciendo lo que tú siempre dices y yo predico contigo, el cambio. Para que las cosas sucedan hay que hacer algo que sea distinto. Bueno, pues ya podemos empezar por ahí. ¿Cómo con todo esto, Majo, podemos coordinar con toda esa conexión contigo? Claro, tú piensas que conforme tú has explicado es maravilloso porque cuando uno empieza esa meditación, esa respiración, ese contacto con los sentidos, estás llevando la atención a ti. El único lugar donde pueden empezar los cambios es cuando vuelves a ti, porque tú eres ese observador, esa alma, esa esencia es el gran director de todos los mecanismos. Al final tú dices, piensa esto, no, ahora frena, para, respira. Tú estás, esa mente, ese observador es el que está tomando las riendas al final del cuerpo. El cuerpo no va solo. Yo no levanto la mano si no lo decido. ¿Y quién lo decide? Yo, esa voz, ese observador. Entonces, al final, la meditación, estos ejercicios que comentabas de llevar la atención a uno mismo, empieza a hacer ese desapego con todo lo externo, que es lo que nos atrapa. Al final, las prisas, los nervios, las carreras, es porque tratamos de conseguir cosas en el mundo pensando que cuando las vas a conseguir, la paz va a llegar a ti. ¿Y qué pasa? Que las consigues y ves que la paz no llega a ti. Entonces es como, no, pues voy a ir a por otra cosa a ver si eso es donde está la paz. Y la paz es interior y nace de esa verticalidad que es del uso del pensamiento de una forma consciente, de una forma donde tú mires la vida con una mentalidad distinta de la consecución de cosas, sino desde el sentir paz. Al final, cuando uno se centra más en sentirse bien, llámalo bien como uno quiera en global, cuanto mejor me siento, más claridad tengo, eso me lleva a tener mucha más seguridad. Cuanto más seguridad, me siento más confiada y cuanta más confianza, empieza a conectar con el poder, con ese poder de la paz que es totalmente ilimitado. Y es ahí donde solo puede ocurrir cuando llevo la atención a mí. Entonces, el curso de milagros habla mucho de no trates de cambiar el mundo, sino cambia la mentalidad acerca del mundo. El mundo es un efecto y nosotros trabajando en la causa, que es en esa mente, en ese hacer consciente lo inconsciente, es cuando llega ese arranque, ese renacer, como tú comentabas, esa parte que une todo en el cerebro al final es un efecto, pero que yo decido trabajar sobre él y es ahí donde empiezo a poder reprogramar y siempre hay una nueva posibilidad, que ahí es donde mucha gente yo veo que se queda atrapada y las personas que nos vean van a poder darse cuenta de que esa posibilidad que hay infinitas, pero esa primera es la decisión de decir, yo apuesto por mí, llevo la atención a mí y ahora, ¿qué puedo hacer? Porque es verdad que hacer, hay que hacer. Estamos en este mundo físico y hay que hacer. Pero esa pequeña acción tiene unas grandes consecuencias y es ahí donde nosotros somos parte importante de nuestra propia transformación, donde podemos hacer consciente todo ese inconsciente, ¿verdad, Cata? Que ahí Bueno, y tú además también es sabes que cómo me decirnos. encanta, porque fíjate, tú has hablado de una palabra que para mí es potentísima, que es renacer, ¿no? Ese reseteo. Y esto es algo real y plausible. Fijaros, en esto es una cosa que aquí sí hay mucha evidencia científica detrás y la neurociencia lo avala. El cerebro siempre puede mejorar, siempre. Siempre se pueden generar nuevas rutas neuronales, siempre puedes hacer. Y una cosa fantástica que tiene todo
todo que ver con ese renacer que tú estás hablando. Es justamente lo que ya abogaba Ramón y Cajal, el Premio Nobel de Medicina, médico español maravilloso que descubrió las neuronas, las células nerviosas. Fíjate qué potente lo que te voy a decir, que está hilado con el renacer. Somos los arquitectos de nuestro propio cerebro. Esos arquitectos de nuestro propio cerebro van construyendo día a día en la conexión con nosotros mismos lo que nuestro cerebro necesita en el momento en el que vivimos y en el que estamos. Eso es lo que compagina allí la perfecto con tu renacer. El renacer de tu poder, de tu esencia, de tu conexión contigo, de tu mente, es un renacer y una reestructuración de tu cerebro adaptado a eso. Por eso imagínate qué bonito y qué fuerza Ya lo que ves. estamos diciendo, es potentísimo porque va todo plenamente acompañado. No es que tu cerebro se quede igual y transformes y cambies tu mente, es que tu cerebro se adapta a lo que tu mente necesita y comulgan juntos y van unidos. Y esa mente ilimitada que tenemos y que está en nosotros, por lo menos tiene un cerebro que está adaptado a esa mente ilimitada en el momento en el que lo estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que eso, Claro. bueno, qué cosa más bonita que podemos decir que esa. O sea, es que es Totalmente. Y es impresionante. que, ¿sabes qué pasa? Que lo que yo veo muchas veces es que cuando las personas se enfocan en la espiritualidad es como que no, lo físico no, no, lo físico no. A ver, estamos aquí, ¿sabes? Estamos en lo físico, si no estaríamos en otra dimensión. Entonces, ¿por qué no usar lo físico como un medio para esa transformación? O sea, si podemos usar el cerebro, el cuerpo como un instrumento de cambio Claro, para conectar con nuestra verdadera esencia, esa parte es fundamental porque es ahí donde yo estoy trabajando en esa parte vertical, que es la conexión de lo que soy usando mis pensamientos que miran como lo que soy, que me llevan a sentirme como lo que verdaderamente soy y al final, cuanto mejor me siento, la acción que surge es una acción inspirada totalmente por ti, por tu verdadera esencia, por tu alma y ahí es donde surgen esa creatividad importantísima porque esa alma es creadora por naturaleza. Entonces, todo el mundo es creativo por naturaleza. Somos creativos tanto para crear, entre comillas, en positivo, como para destruirnos en negativo, total. porque hay muchas formas de usar la creatividad. ¿Qué pasa? Que cuanto más consciente la creación hacia el mundo, en ese sentido, es una expresión del alma, es una expresión del amor, es una expresión de la abundancia, y es ahí donde uno se lo pasa bien y se divierte. Por eso, al final, lo bueno del mundo físico es que hay que vivirlo para usarlo en ese disfrute y para Claro. eso una mente entrenada es fundamental porque si no, si te ves atrapado por las experiencias físicas es cuando empieza el sufrimiento y ahí es donde nosotros, y en este caso tú y yo, que pues apostamos por una mirada mucho más ilimitada donde siempre hay una nueva oportunidad para hacer esa transformación interior que siempre se ve reflejada en el exterior. O sea que desde ahí cualquier persona que esté viendo esto ya tiene que empezar a sentir esa sensación de, wow, para mí también es posible, porque igual que ha sido para Eso mí en mis es. cambios, para ti también serán los tuyos, Cata, seguro, cada Exacto, día. yo creo que el mensaje más potente que podemos mandar es que tengamos la certeza y la confianza de que es posible, de que nunca es tarde, que no pensemos que ya vamos tarde, que aquí no nos importa la edad, la condición, la situación, lo que nos importa es querer hacerlo. Si realmente quieres, no sabes cómo, ya te estamos dando las primeras pautas, las herramientas, porque se puede. Entrenar el cerebro, entrenar tu mente, conectar contigo, conseguir esa felicidad plena, esa sensación de paz infinita, ese amor incondicional, está en nuestras manos y no hay cosa más bella que esa. Así que para mí ha sido un placer poder hablar de esto contigo y mostrarle al mundo que es una realidad que tú y yo ya estamos viviendo juntas, que lo vemos en el día a día, que compartimos conocimiento y experiencia y que queremos, justamente queremos que la gente sepa, ¿no? Que esto es una realidad como un templo y que estamos aquí para Totalmente. poderlo difundir, que en el fondo estamos canalizando toda esta información para llegar a todos los sitios que podemos llegar y dar la verdad de que la posibilidad existe porque la hemos vivido tú y yo en nuestras propias carnes. Así que Sí, totalmente. Y al final piensa que cuando uno trata de buscar la felicidad en lo impermanente, como son las cosas del mundo, al final tú puedes encontrar, conseguir algo y estar muy feliz, pero eso va a cambiar. Entonces, la verdadera felicidad es encontrarla, o hay que buscarla y encontrarla en lo que siempre está, porque si busco algo que siempre está y conecto con esa parte, esa felicidad va a estar para siempre. Esa paz interior que uno encuentra en su alma, en su ser, al desapegarse de lo externo y al manejar lo externo con conciencia, pues si conectas con eso que siempre está, la felicidad en tu vida, la abundancia, la paz, todo está garantizado porque estás
conectando con algo que siempre te va a acompañar por los tiempos de los tiempos en toda la eternidad. Entonces, desde ahí, pues usemos lo físico para conectar con nuestra verdadera esencia, dejando ese yo falso pequeñito ahí como un instrumento de cambio y sobre todo, pues, como dices, ¿no, Cata? Que hay 1000 posibilidades, cada segundo uno puede elegir cambiar y desde aquí pues mandamos este mensaje a todas las personas que vean este vídeo, que la inspiración nace del interior y que esperamos que este vídeo les dé esa llama, les encienda esa llama para apostar por su cambio y por su continuidad en este desarrollo espiritual. Así que para mí ha sido un placer compartir contigo y que esto sea un movimiento muy fuerte de conciencia para que todos vayamos juntos hacia otro nivel. Sí, que sea el punto de inflexión para realmente conectar con nosotros mismos, para aprender a cuidarnos y para compartir, que yo creo que lo más bonito que tenemos es poder compartir todo este conocimiento y toda esta, yo creo que esta energía tan bonita que desprendemos todos los que unir esas energías juntas, eso solo puede llevar a algo bueno. Así que ha sido una gozada, Totalmente. Majo, estar contigo. Un placer estar Un contigo placer. siempre porque me inspira muchísimo y seguimos uniendo esta parte espiritual y física que hace que esa unidad se refleje también hasta el compartir todo esto. Así que gracias, Cata, por compartir conmigo Gracias a ti, Majo, y igual. gracias a todos Gracias los a que estáis todos. viendo esto. Un abrazo Chao, un grande. abrazo enorme. Chao. Adiós.